Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con el maestro Jorge Lara. Maestro Lara, otro asunto que nos llamó mucho la atención hace unos días, también en estos pues, espacios de fusilamiento del presidente, parece un cuarto de fusilamiento, vimos que un militar de alto rango pues acusa a la Corte como si fuesen los enemigos, así lo dijo. Pareciera que la Corte son nuestros enemigos. Esto porque, bueno, pues la Corte llevó a juicio a algunos militares. ¿Frente a qué estamos en este caso? Bueno, tenemos que hacer una recuperación de lo que ha ocurrido en los últimos años y los esfuerzos que se han hecho por la sociedad, por especialistas, por académicos, por activistas, de contar con un esquema de justicia confiable, un esquema de justicia que nos permita abatir la impunidad, que sea transparente, que sea equitativo. Y bueno, este tipo de señalamientos de parte de las Fuerzas Armadas, que todos sabemos que en los últimos años, por disposición del presidente López Obrador, se han venido a encargar de una serie de tareas que no les corresponden, pues ahora sucede que se lanzan en contra del Poder Judicial, que hay que decirlo, los jueces y magistrados federales, pues han sido en muchos casos los garantes reales de la prevalencia de los derechos humanos y del debido proceso. Me parece que es otro ingrediente más que no ayuda a serenar los ánimos, a generar un entorno de confianza que me parece que es indispensable para todas las familias. Yo creo que hoy en México se vive una polarización incluso en el seno familiar, eh, impulsada por el presidente de la República, y este es un episodio más de esa polarización. Ahora entre una parte del Poder Ejecutivo, en donde me parece que el presidente debe de asumir y responsabilizarse por ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y respetar el espacio de trabajo del Poder Judicial de la Federación, si no es que queremos acelerar nuestro tránsito hacia una tiranía. Estamos a días, maestro Lara, de la elección llamada intermedia, que es la elección más concurrida, la mayor, la elección más grande en la historia, pero también la más violenta, maestro Lara. Se han registrado más de 500 ataques vinculados con el proceso electoral. Se habla de pues, varias decenas, algunos hablan de casi 90 muertos directamente vinculados entre precandidatos, aspirantes y candidatos, 90 muertos por la violencia. ¿Esto qué nos dice? ¿De qué nos habla? Pues es la consecuencia de lo que tanto hemos comentado, Ricardo, en tu programa, en el sentido de que eh, nunca hubo una estrategia para enfrentar no solamente al crimen organizado, sino para recuperar la tranquilidad, la paz y la armonía social. Es decir, este tema incomodó al presidente desde un principio, salió con soluciones verdaderamente ridículas, y lo que estamos viendo es que el crimen organizado ha advertido esto como la oportunidad de consolidar su presencia, su poderío en diversas zonas del territorio nacional, y bueno, pues evidentemente están tomando ventaja de esta irresponsabilidad, afectando el proceso electoral, afectando a cientos de familias, privando de la vida, amenazando candidatos y candidatas en todo el territorio nacional, imponiendo candidatos, muchos incluso eh, pertenecientes al partido del propio presidente. Entonces, pues vemos que se les están saliendo de control los esquemas de seguridad al gobierno en un contexto electoral, lo cual es de suyo preocupante, y que además nunca habíamos visto este grado de descomposición previo a una elección, Ricardo. El Departamento de Estado de Estados Unidos, maestro Lara, acusó, señaló que por lo menos el 35% del territorio americano está en manos del crimen organizado.
Esto nos habla de que la elección estará en manos del crimen organizado en ese porcentaje. Pues el crimen organizado está jugando, está actuante, tiene agenda, tiene estrategia, tiene mecanismos económicos, tiene mecanismos de amenaza. Lo vimos hace unos días con la amenaza a una candidata opositora en Valle de Bravo para exigirle que se bajara de la contienda y favorecer a la candidata de Morena. Entonces, me parece que sí, que estamos viendo que aparte de los partidos políticos y del gobierno, tenemos un actor adicional que se ha subido a las barbas del presidente con su propia autorización. Ahora, el propio presidente se ha negado a que intervengan, así lo dijo directamente la ONU y la Organización de Estados Americanos. Dijo que pueden venir como observadores, pero no intervenir. ¿Eso qué significa? Bueno, la tarea de la ONU, la tarea de la OEA, la tarea de los observadores internacionales es verificar el grado de calidad de la democracia, no para hacer una sanción en primer lugar a las elecciones o para eliminar candidatos, sino para verificar precisamente que en esquemas generales nuestro país avance y no se esté generando en retrocesos. Sin embargo, pues todos podemos advertir los retrocesos cotidianos con la injerencia del presidente, con la compra del voto porque se hace con el erario público, etcétera. Todo esto tiene que ver con un esquema de consolidación de los derechos humanos a los que México está obligado. Y reclamar no injerencia, pues es instalarnos en un discurso rancio, yo diría hasta podrido de los años 70, que no tiene ya mayor aplicación ni mayor futuro, pero que es el discurso que le gusta al presidente. Muy bien, se nos terminó el tiempo, maestro, le aprecio. En otro momento seguimos platicando. Gracias. Claro que sí. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.